Un saludo a todos. En este video abordaremos la comunicación entre componentes, pero de componentes hijo hacia componentes padre. Para ello vamos a implementar la función de eliminar un elemento, es decir, esta función que está acá. Para comprender qué vamos a hacer, hay que entender lo siguiente. Cuando nosotros añadimos estos otros eventos, el del ver más o el del favorito, son eventos que actúan sobre el propio componente, sobre información que es propia del elemento en el que se están ejecutando los eventos. Ver más simplemente despliega esto y favorito pues añade por acá un bucket. Luego veíamos otro tipo de eventos que son de orden descendente, que es por ejemplo cuando buscábamos algo acá, modificábamos el arreglo que construye esto, por tanto la información fluye hacia abajo. Igual pasa pues al crearse, pues que simplemente pues hay un arreglo lo que tiene todas las películas y se crea. Entonces el componente padre en esos casos pasa información al componente hijo cuando lo construye o la actualiza cuando hacíamos el caso de buscar, actualizamos la variable de que construye todas estas castillas y por tanto habían más o menos en función de lo que esa variable decía. Sin embargo, ahora queremos hacer algo distinto y eso, lo primero que tenemos que tener claro es por qué es diferente. Cuando yo pulse este botón borrar, lo que quiero hacer es eliminar este elemento del arreglo en el que existe. Pero ese arreglo no está dentro del componente. Ese arreglo está dentro del componente padre. Si ahora nos vamos al código a recordar esto, veremos que el app componente S tiene esta lista de objetos. Es el que tiene la lista de todas las películas. Y cuando yo hago el for each, el ng-for que diga, lo que hacemos es ir construyendo con ese arreglo cada una de las cartillas. Pero si entonces lo que ahora yo quiero es que cuando se pulse en esta X eliminar esa cartilla, yo tengo que mandar a decir desde el componente actual al componente padre que quiero que me elimine del arreglo que él posee y con el cual él me ha creado. No sé si se explica claramente. Es decir, yo no me puedo eliminar a mí mismo. Tengo que decirle al componente padre que me elimine del arreglo en el que se usa para la creación. Entonces en ese caso hablamos de que hay que emitir algo, hay que emitir un evento hacia arriba y que lo atrape el componente padre. Luego esta forma de trabajo que vamos a utilizar la vamos a volver de una forma mucho más genérica cuando trabajemos con servicios. Sin embargo, para estos casos en los que es una sola generación, es decir, padre e hijo, y queremos mandar eventos del hijo al padre nada más y no más hacia arriba, es decir, no existen más ancestros, pues viene bien. ¿Cómo se trabaja? Vamos a hacerlo en el orden que creo yo que para la comprensión sería el más apropiado. Y para ello vamos a irnos al componente de mayor nivel, que sería el componente padre. En este componente vamos a crear un evento llamado deleteMovie, perdón, un método llamado deleteMovie, el cual recibiría una película que es la que queremos eliminar, de tipo movie, una variable movie de tipo movie. Sabemos que acá los tipos pues van a ayudarnos mucho y son muy importantes. ¿Cómo podemos eliminar un elemento de un arreglo? Pues habrán varias maneras, en realidad. Vamos a usar una que parte bastante de lo que ya hemos utilizado y es que vamos a decir que la lista de objetos va a ser igual a la lista de objetos que exista actualmente, pero aplicándole un filtro. Un filtro que lo que haremos es simplemente decir que cada elemento dentro del arreglo vamos a comparar su ID con el ID del elemento que se quiere eliminar y que estoy recibiendo acá por parámetro. Y todos los que no sean iguales a él son los que van a pasar el filtro y por tanto son los que van a quedar en esta variable. O sea, repito, ¿qué estoy haciendo acá? He creado simplemente un método que es el que en realidad va a hacer la operación que recibe la película que se quiere eliminar. Podríamos pasar nada más el ID, pero quiero pasar el objeto completo porque en muchos otros casos será más viable pasar todo el objeto. Entonces recibo el objeto y lo que hago es un filtro. Un filtro en el cual voy a hacer que pasen el filtro todas aquellas películas que tengan un ID diferente del ID
que quiere ser removido. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo hago sobre MobilisObject, que es la lista actual, y no lo hago sobre la lista genérica, porque si lo hago sobre esta lista, es decir, si pongo esto acá, va a pasar lo siguiente, que cuando borre un elemento se va a borrar, pero cuando borre un segundo elemento, el que ya había borrado va a volver a aparecer. Entonces tengo que trabajar sobre la lista que está actualmente cargada. De todas formas, esto luego lo haremos con un futuro con base de datos y bueno, ya obviaremos esto. Bien, este sería el código que yo necesito. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarle este evento, y aquí es donde comenzamos lo interesante, perdón, este evento a los hijos para que ellos lo tengan disponible. Y eso es donde lo voy a hacer. Para poder pasar un evento a los hijos, eso lo hacemos en el momento que se van construyendo. Entonces, en este momento que tenemos esta construcción, que vamos construyendo cada cartilla, voy a crear un evento cualquiera, yo lo invento, lo vamos a llamar, que me quede el nombre para que nos quede claro. Delete movie event from parent, es decir, este es el evento que eliminas películas desde el padre. El nombre ya digo, puede ser cualquiera. Y le vamos a pasar por parámetro el nombre de la función que acabo de crear. Y esto es importante, este nombre lo acabo de inventar, pero lo va a utilizar el hijo, porque se lo estoy pasando en el momento de la creación. Es un evento que le estoy pasando. Y ese evento va a invocar a este método que acabo de crear en el padre, que es este que tengo por acá. Como este método me va a devolver datos, esos datos se colocan de la siguiente forma. Se dice que es un event. Me va a devolver una información. De forma genérica le estoy diciendo ahí que es cuando se llame a este método desde el hijo, debe llamarse con cierta información. Entonces ya le estoy pasando el evento al hijo. Ahora vámonos al hijo, que es donde tendremos que hacer el siguiente paso. En el hijo vamos a incluir un par de cosas. Vamos a incluir por acá un output y un event emitter. ¿Por qué un output? Un output porque vamos a lanzar hacia afuera información, que va a ser cuando llamemos al control, perdón, al método del padre. Y esa información que vamos a lanzar afuera lo vamos a hacer a través de un event emitter. Entonces vamos a crear ese output que le vamos a poner por nombre, y aquí es donde comienzan cosas muy importantes. El nombre que hemos inventado acá. Este nombre que hemos inventado acá lo colocamos aquí. Ese va a ser el nombre de nuestro objeto. Y le vamos a asignar memoria de este tipo que hemos importado, de tipo event emitter, y le vamos a decir que recibe como parámetro un objeto de tipo movie. ¿Esto por qué? Es de tipo movie porque es el tipo de datos que la función que esto me representa recibe por acá, un objeto de tipo movie. Entonces, el event emitter que yo cree tiene que recibir como parámetro el mismo tipo de datos que esto está guardando. Y esto va a ser, o lo vamos a marcar como un output, porque esto es lo que va a lanzarse hacia afuera. Vale. Me faltan los paréntesis. Bien. ¿Qué nos queda ahora? Ahora hay que llamar a este event emitter que acabo de crear desde algún punto del código del componente actual. Ahora sí vamos a agregar código propio para el componente actual. Entonces, hasta este momento, en esta variable, yo tengo, si lo queremos ver de otra manera, en esta variable yo tengo en este momento la llamada a la función que está acá, a delete movie. ¿Y cómo es que la tengo? Pues porque cuando se creó el componente, se enlazó esa variable con esa función.
Entonces, si yo quiero llegar a la función del padre, que esta, debo hacerlo a través de esta variable que es de tipo event_emitter y que un output precisamente para poder subir. Entonces, vamos a crear ahora una función ya local al componente, a la que voy a llamar delete movie component. Igual puede ser cualquier nombre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esta función? Esta función lo único que va a hacer es llamar. Podríamos hacer más cosas, pero bueno, de momento solo me interesa llamar al elemento, hacer un emit y pasarle por parámetro el objeto que tiene los datos del componente actual, que es currentMovie. Recordemos que este objeto que tengo acá, currentMovie, es el que tiene toda la información del objeto actual. ¿Y por qué lo sé? Pues porque cuando lo creamos, por acá lo tenemos, a currentMovie se le pasó el ítem actual. Entonces, pues ahí lo tenemos, pues creado. Entonces estoy diciendo que lo único que va a hacer esta función es llamar al esto que hemos creado aquí, esta variable, hacer uso del método emit que ella tiene y pasarle como parámetro el objeto actual. Eso lo que va a hacer entonces es llamar a la función que esto representa con este parámetro. Dicho de otra manera, va a llamar a la función delete con el parámetro movie, que sería la película actual. Ya por último, solo nos quedaría hacer el llamado a esta función dentro del componente en el que estamos. Es decir, nos vamos por acá, vamos a ir a buscar el botón, este que está acá. Vamos a añadir el evento onClick, perdón, click. Y llamamos a la función o al método. Vamos a checar si no hay errores por acá, todo bien, vamos a probarlo ahora. Y ahí lo tenemos. Vamos a ir eliminando, damos reset, vuelven a estar todas. Entonces, recapitulando, en este ejercicio lo importante fue que tenemos que saber que si el componente actual no es el que creó o no se puede autoeliminar porque él ha sido creado por un componente de nivel superior, pues entonces yo debo de indicarle al componente de nivel superior que me elimine del arreglo. Y para ello los pasos, resumiéndolo, serían: creo una función en el componente padre que elimine el elemento, el cual lo recibe por parámetro, recibiéndolo por parámetro, lo elimina. Luego, cuando construyo la lista de elementos, debo pasar esa función a cada elemento, porque cualquiera de los elementos lo debe poder usar. Se la pasamos acá con el parámetro event siempre. Y aquí me invento una variable, que es la cual va a guardar la llamada a la función. Luego, dentro del componente, creo esa variable que acabo de inventarme, la cual tiene que ser de tipo event_emitter, tiene que recibir como parámetro el tipo de objeto que recibe la función en el componente padre y lo marco como output, porque es para salida. Obviamente los tengo que haber importado estos dos elementos, el output y el event_emitter. Ya luego localmente me creo la función que va a llamar el componente, el componente actual, y dentro de ella llamo a la variable que tiene guardada la función y hago un emit, pasándole por parámetro pues el objeto que necesito eliminar, que es el objeto actual, currentMovie. Y ya por último solo llamo a la función dentro de el HTML, en el punto donde lo necesita. Bien, esta sería la forma de comunicar un componente hijo con un componente padre. Ya digo, luego lo haremos de una forma más genérica cuando empleemos el servicio, pero esta función nos viene bien, esta técnica nos viene bien para casos en los que es una comunicación a un nivel hacia arriba, porque aunque se podría extender a muchos más niveles, habría que, por ejemplo, en un caso de 3 niveles, hacer que la función pase del abuelo al padre, del padre al hijo, y después que el hijo llame a la función que pasó el padre, que el padre llame a la función que le pasó el abuelo. Entonces se vuelve un poco más complicado. Ya en esos escenarios por ello se maneja mejor con servicios. Bien, espero que el video sea de utilidad y nos vemos en la próxima.